¿Recuerda alguno de ustedes un momento o situación difícil que haya experimentado? Un momento donde usted se haya sentido casi a borde de morir, de perder algo, a través de cualquier situación que de pronto fue un poco difícil para usted. ¿Qué le parece si de pronto hace memoria de eso que usted experimentó, ese momento crucial en su vida? Recuerdo que cuando tenía unos 19, no mentiras, 23 años, 21, 22 años, no 19. Yo viví un momento bien difícil, complejo. ¿Cuántos se han enamorado? Gloria a Dios el resto no, pues. Yo soy el único aquí que me enamoré. Así que haya puesto su mirada, sus ojos, todo su ser. No conocía a Dios, ¿no? Pero cuando uno se enamora sin Dios, uno entrega todo, ¿no? Lo que es de Él, se lo entrega a cualquiera. Y yo recuerdo, era esa música, que entregué todo. Y en un momento de la vida pensé que lo que iba a invertir me lo iban a devolver multiplicado. Y cuando yo entregué todo mi corazón, de pronto no recibí aquello que esperaba, me dejaron. Esa es una situación difícil. Cuando a usted le dan la patada, cuando usted lo abren. Y yo recuerdo que dije, yo voy a acabar conmigo porque no vale la pena avanzar así. Esto, no sé si le ha experimentado que alguno de ustedes ay, yo me muero, me voy a cortar las venas, yo no como, yo no esto. Entonces yo dije, yo voy a acabar conmigo. La situación fue que compré un arma y dije, después de que termine de tomar, acabo con mi vida. Esa es una situación y un momento difícil, porque llegar a ese momento es porque usted definitivamente ya no quiere nada con usted ni con la vida. Y ese día recuerdo que conocí a Dios. Si estamos analizando cada uno, estoy dando mi ejemplo, si usted también pudiera pensar, bueno, qué situación difícil ha atravesado, también puede pensar qué le ayudó a salir de la situación. En mi caso, fue haber conocido el amor de Dios. El haber abierto mis ojos, mi corazón y mi ser a que había alguien que me amaba mucho más de lo que me puede amar cualquier ser en esta tierra. Y eso fue lo que hizo que yo pudiera confiar en Él y aprender a confiar en su amor, en su misericordia. El título de este mensaje es Una vida que confía en el Señor. Y quiero llevarlos a la palabra porque hubo un momento de la vida de los discípulos que ellos también tuvieron que aprender a confiar en Dios, aprender a poner toda su confianza en Él. Y espero que a través de esta enseñanza usted pueda entender qué es poner nuestra confianza en Dios. Mateo 8:23 al 27 dice: Jesús subió a la barca y se fue con sus discípulos. Todavía estaban navegando cuando se desató una tormenta tan fuerte que las olas se metían en la barca. Note eso, estaban experimentando un momento difícil. Mientras tanto Jesús dormía. Entonces sus discípulos fueron a despertarlo. Le dijeron, Jesús, sálvanos, porque nos hundimos. Jesús le respondió, ¿de qué están tan asustados? ¿Qué poco confían ustedes en Dios?
Jesús se levantó y le ordenó al viento y a las olas que se calmaran. Y todo quedó muy tranquilo. Los discípulos preguntaron asombrados: ¿quién será este hombre que hasta el viento y las olas lo obedecen? Oremos. Padre, te damos gracias por esta noche. Te pedimos, Señor, que nuestros oídos se abran a ti. Te pedimos que nuestro corazón se abra a tu palabra. Y te pedimos, Señor, que a través de ella tú nos hables el día de hoy. Llévate toda ansiedad, toda preocupación, toda distracción, y permítenos en estos minutos poder contemplar tu palabra y que ella sea medicina, sea luz, sea alimento para nuestras vidas. Que al salir de este lugar no seamos los mismos al poner esta palabra por obra. Gracias te doy porque me permites hoy ser instrumento en tus manos, así que alinea mi mente, mi corazón y mis labios a tu verdad. En el nombre de Jesús, amén y amén. Una vida que confía en el Señor. 3 características de un hombre que confía en Dios. La primera, el hombre que confía en Dios aprende a reposar en Él. Diga reposo. Lo primero que usted tiene que entender, si usted confía en Dios, tiene que ver con el reposo. Dice que Jesús dormía. ¿Creen ustedes que no sabía lo que estaba pasando? Claro que sabía. Número 2, respaldo. Quienes confiamos en el Señor sabemos que Él nos va a respaldar. Le habló a la tempestad, le habló al mar y todo entró en orden. Una vida que confía en Dios puede experimentar el respaldo de Dios. Número 3, una vida que confía en Dios se renueva. Una renovación debe suceder en la persona. En el último versículo del capítulo dice que ellos dijeron: ¿quién es este hombre? ¿Quién es este hombre? Se supone que ellos sabían que era Jesús, pero ellos se asombraron por lo que estaban viendo ahora en él. Había sanado, había profetizado, pero ahora hablarle a las tempestades, a las tormentas. ¿Y este quién es? Una vida que confía en Dios no se queda estancada en lo que conoce de Dios. Cada día se renueva más en Él, porque Dios cada día quiere revelarse de una u otra forma a tu vida. Tal vez alguien lo puede ver como un sanador, pero posiblemente también lo podrás ver como un restaurador. El que lo vio como restaurador lo puede ver como un liberador. El que lo ve como un liberador también lo puede ver como un proveedor, porque Dios siempre se va a revelar de la manera diferente a nuestras vidas. Por eso necesitamos renovarnos y entender que confiar en Dios demandará renovación de nosotros. Una vida de reposo. Quiero tocar hoy el reposo. ¿Cuántos reposan hoy? Reposan en el Señor. Mira, el reposo es algo que posiblemente alguien puede decir: bueno, mañana no salgo a trabajar, yo mejor dejo eso así y que alguien lo haga por mí. No tiene que ver con improductividad, con dejadez. Tiene que ver con el descanso que tú tienes al confiar en Dios. Marta y María, ¿recuerdan? Es un ejemplo de una mujer. Marta, aunque estaba cerca, él lo conocía. Marta entró a la casa del maestro, pero aún así Marta no dejó de afanarse y preocuparse por todas las cosas. Centró su atención en todos los quehaceres
al punto que cogió a Jesús y le dijo: tú no te das cuenta que ella no me quiere ayudar. Y el reposo nos lleva a preocuparnos, la falta de reposo nos lleva a menguar en la fe. No reposar es querer hacer las cosas en nuestras fuerzas. No reposar es sentar al Señor y decir: yo lo voy a hacer. No tener reposo es querer ser Dios cuando eres un humano. No tener reposo es no saber esperar, porque todo tiene su tiempo. Amén. Y yo creo que el reposo es muy importante en la vida cristiana. Por eso el que confía en Dios debe aprender ok, tome la persona que está cerca a usted y dígale: vamos a ver si tú vives en reposo. Dígale: vamos a ver si tú vives en reposo. Es muy importante el reposo. Dice la palabra que Él hizo la tierra y todo lo que hay. Y siendo Dios, tomó un día. ¿Para qué? Para reposar. Y nosotros tenemos que aprender de ello. Hablo no solamente de un reposo espiritual, hablo de un reposo humano. Tienes que aprender a descansar. Él dijo en Mateo: no puedes estirarte, no puedes crecer más, no puedes añadir a tu estatura un codo, por más que quieras, no lo puedes hacer. Es más, si te desvelas, porque te desveles, no vas a poder resolver el problema. Él lo habló y se lo dijo a sus discípulos: ¿por qué te afanas? ¿Por qué te preocupas? Y una vida que no tiene reposo es una vida que fácilmente puede entrar en crisis, depresión, y puede darle esa enfermedad que está dando el estrés, vivir estresado. Y creo que como hijos de Dios tenemos que mostrar el reposo de Dios en nuestras vidas. ¿Qué es el reposo? Número uno, es saber que tú no estás solo. Quien reposa sabe que no está solo. Aún mientras duerme, Él pelea por ti. Él hace ese negocio por ti. Aún mientras duermes, Él puede sanar tu cuerpo. Aún mientras duermes, Él puede hablarle al esposo, a la esposa, al hijo. Él, mientras tú duermes, eso se llama reposar. Jesús subió a la barca y se fue con sus discípulos. La pregunta aquí es: ¿los dejó solos? Era Dios. Sabía que la tempestad venía. Él ha podido quedarse, pero se subió en la barca. Porque el reposo me habla de saber que yo no estoy solo en el problema. Reposo habla de saber que Él va conmigo en este problema. Reposo es saber que yo puedo confiar en Él en medio de mi problema. Reposo es entender que mientras yo esté ahí confiando en Él, Él peleará por mí. Reposo es saber que Él no me abandonó, que no me dejó, aunque esté viviendo el momento difícil. Nos metemos en los problemas, no le pedimos permiso a Dios, pero cuando los problemas ya se revientan, entonces buscamos a Dios y queremos que Él los solucione inmediatamente. Hoy vengo para decirte: aunque tú te metiste en el problema, si aprendes a descansar en Dios, Él te va a ayudar a salir del problema. Amén. Pero debes aprender a reposar y a descansar en Él, porque Él no te ha dejado, Él no te ha abandonado, Él está contigo. Otra cosa es cuando te abandona. El hombre te da la espalda. El hombre no se interesa por ti, pero Él tiene cuidado de ti, Él tiene cuidado de mí, Él se interesa por ti. Josué capítulo 1 versículo 9. Él le dice a Josué: mira que te mando que te esfuerces, que seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios, ¿dónde? Esta es una muy linda promesa.
Porque puedes estar en Barranquilla, en Villa Country, y Dios estará contigo. Puedes tomar la decisión de irte para la China y Dios estará contigo. Puedes irte para Londres y Él estará contigo. Puedes salir de este lugar y Él seguirá estando contigo. Aunque tú quieras darle la espalda a Él, Él estará contigo. Porque Él ha prometido no dejarte y no abandonarte. El reposo me lleva a entender que aunque no lo pueda ver, yo sé que Él está actuando. Que aunque las cosas no las vean que están evolucionando, no importa. Mi fe y mi reposo me dan a entender que Él está obrando. Hay un tema que decimos, ¿verdad? Y alabamos a Dios. Y decimos que aunque no podemos ver, Él obra. Él obra. Así que tal vez esa mami que está preocupada por ese hijo que está un poco rebelde y su oración, quiero decirte, esa oración puede y Dios la está escuchando, pero reposa en el Señor porque llegará el día que lo va a coger y lo va a traer a la casa de Dios y va a buscar y va a abrir su corazón, pero tienes que mantener el reposo porque si no reposas entonces siempre estarás ansiosa y no podrás descansar ni deleitarte en el Señor. Isaías 25:1, el profeta de Isaías dijo: Señor, tú eres mi Dios, te exaltaré y te alabaré tu nombre porque has hecho maravillas. Desde tiempo antiguo, tus planes son fieles y seguros. ¿Desde cuándo? Mira, antes de que Dios pensara en ti, pensó en el propósito que había en ti. Y Él sabía que tú te ibas a meter en algunas cosas que no debías meterte. Porque los planes de Dios son seguros. Porque los planes de Dios son confiables. Porque cuando tú estás con Él, Él cumplirá la promesa que ha dicho para tu vida. Descansar en Dios es saber que sus promesas se cumplen en nosotros. Confiar en Dios, reposar en Dios. Deuteronomio capítulo 31, versículo 8. Moisés escribió esto. Moisés sabía que salir de Egipto le iba a pesar, le iba a ser muy fuerte, que iba a tener que experimentar muchas cosas, pero él sabía que tenía que aprender a reposar. El Señor mismo marchará al frente de ti y estará nunca te dejará ni te abandonará. No temas ni desmayes. El reposo tiene que darnos la seguridad que Dios va delante de nosotros. El reposo tiene que estar tan claro en tu vida que tienes que entender que Él es quien va a abrir las puertas. El reposo es el que te va a dar a entender que no hay nada ni nadie que pueda contra Él cuando Él va delante de ti. Él es quien abre puertas y aún las cierra. ¿Y quién quita que lo que hoy Dios esté diciendo no, y tú quieras entrar y quieras petear y quieras abrir y qué tal que Él diga no? Tienes que aprender a reposar en Dios. Si la puerta se abre, glorifícalo, pero si no se abre, de igual forma dale las gracias porque Él es quien conoce el plan. ¿Usted puede alabarlo hoy? Denle un aplauso a Él. ¿Qué es reposar? Reposar es aprender a confiar en Él. El reposo es aprender a confiar en Él. Dice la palabra que todavía estaban navegando cuando de repente se desató una tormenta tan fuerte que las olas se metían en la barca. No sé si usted ha estado en alta mar, en una lancha. La cosa cuando se pica ese mar de Cartagena, por ahí en las islas estas, ¿no es? Barú, uno viene para acá, cógele las 5, las 4 para que usted que eso no hay barco, y da miedo. Y esta gente marinera, muchos pescadores, comenzaron a tener miedo. Se les fue, al mejor cazador se le va la liebre. Y ellos comenzaron a ver el agua como entraba. Y de pronto no veían nada, se oscureció todo. Y entraron en una ansiedad, en una preocupación, en una desconfianza.
Y miraron allá hacia el extremo de la barca y vieron a Jesús dormido. ¿Y sabe qué? Dice la palabra que cuando estaban allí, la barca, las olas se metían en ella. Lo que estaban viendo era una situación difícil. Lo que estaban viviendo era una situación que de pronto podían llegar a morir. Pero note algo. En medio de ese momento es cuando tú tienes que aprender a confiar en Dios. En medio de la tempestad, en medio del desafío de la vida, es cuando tú tienes que pararte firme y aprender y a confiar que si Él está contigo, no te dejará y no te va a abandonar. Tienes que aprender a confiar y aprender a ver que el reposo es confiar plena y absolutamente en Dios. Que estaban viendo la situación difícil. Pero el que confía en Él no se deja llevar por las cosas que ve. Se deja llevar por las cosas que no se ven o por las cosas que espera ver. Y era un momento para aplicar fe y entender que si Dios estaba con ellos, en cualquier momento todo iba a pasar. Hoy le hablo a tu corazón para que aprenda a descansar en Dios confiando en Él. Porque si Él lo dijo, Él lo hará. Hay alguien aquí que necesita entender que Dios abrirá esa puerta. Hay alguien que tiene que entender que Dios sanará su cuerpo. Hay alguien que tiene que entender que Dios te ha prometido que esa casa no se va a destruir, se va a edificar. Y esas son las promesas que ayudan a que uno pueda descansar. Espera en Dios, confía en Él y Él hará. Jeremías capítulo 17, versículos 7 y 8 dice: bendito el hombre que confía en el Señor y pone su confianza en Él. Este hombre, dice la palabra, que será como un árbol plantado junto al agua, que extiende las raíces hacia las corrientes, no teme que llegue el calor y sus hojas están siempre verdes. En época de sequía no se angustia y nunca deja de dar fruto. La vida nuestra es como ese árbol. La vida nuestra es como ese árbol que aunque por encima la situación se ve crítica, que aunque aparentemente la atmósfera, la falta de lluvia, la falta de una cosa, la falta de otra cosa, puede decir la gente que va a caer o que se va a derrumbar. Pero lo que no saben es que los que confiamos en el Señor estamos pegados a Él. Esas raíces es nuestra fe que se conecta a Él y creen lo que la promesa de Dios habla a nuestra vida. Y dice la palabra que este hombre, esta mujer, es como ese árbol plantado que extiende sus raíces hacia las aguas. Y dice que nunca deja de dar fruto, aún si está en medio de sequías. Tenemos que aprender a confiar en que el Señor ha hablado a nuestras vidas y que solo bastará una palabra para que esto sea verdad. Su palabra es verídica en nuestra vida y tenemos que aprender a confiar en Él. Si Dios lo ha prometido, recíbelo porque Él lo va a hacer. Reposa en Él. Reposo habla y no caer en desesperación. Reposo habla de no desesperarse. Y muchos, por desesperados, hacen lo que no deben hacer, dicen lo que no deben decir y actúan como no deberían actuar. Muchos por desesperados firmaron algo que hoy están viviendo la consecuencia. Muchos por desesperados compraron más caro porque a la siguiente semana había algo más económico. Solo por desesperados. Y sabe, el reposo habla de no caer en desesperación. Entonces los discípulos fueron a despertar al maestro. Señor Jesús, sálvanos, porque nos hundimos. Para esta gente estaban en lo peor. Para esta gente ya la barca estaba casi hundida. Para esta gente no había casi la solución, ya estaban casi muertos.
se desesperaron, se agobiaron, de pronto estaban muy angustiados porque la desesperación te lleva a angustiarte. Y tenemos que entender, la desesperación habla de falta de reposo. Dice el salmista, ¿por qué voy a angustiarme? ¿Por qué me voy a angustiar? ¿Por qué voy a inquietarme? ¿Por qué? Y hace la pregunta. ¿Es Dios? En Dios pondré mi esperanza y todavía lo alabaré. Él es mi Salvador y mi Dios. ¿Tú crees que Dios no puede resolver ese problema que tú tienes? ¿Tú crees que Dios no puede hacer algo en tu vida? ¿Tú crees que Dios no puede hacer algo en ese matrimonio? ¿Tú crees que Dios no puede hacer algo en esa persona que tanto amas? ¿Tú crees que Dios no puede transformar el corazón de ese hijo? ¿Tú crees que Dios no es capaz de hacer las cosas? Pero una de las cosas que hace es que porque tú, con tu actitud y con tu desesperación, tal vez no has permitido que Dios actúe. Te pones a hacer cosas, te pones a decir cosas, te pones a actuar, y después dices, ¿yo para qué dije esto? ¿Yo para qué hice esto? En el medio de desesperación, lo que haces es atrasar la promesa de Dios para tu vida. Tenemos que aprender y hablarle a nuestra alma. Alma mía, confía en Dios. Alma mía, no te desesperes. Aunque veas que el barco se está hundiendo, no te desesperes, porque Dios no dejará que te anegues. ¿Alguien lo puede creer? Número 4. Hemos hablado que el reposo nos habla de saber que no estamos solos, aprender a confiar en Él, no caer en desesperación. Y también el reposo nos habla de dejar el pesimismo. Dejar el pesimismo. No sé si usted ha estado con personas pesimistas. Un pesimista es donde ve las cosas siempre mal. Nos va a ir mal. Esto no va a funcionar. Se cayó, se cayó. Nos va a robar. Hay gente que siempre está esperando lo malo y diciendo lo malo. Pero el reposo va en contra del pesimismo. Lo que más temía, dice la palabra, esto me sobrevino. Lo que más me asustaba, ¿qué dice? Me sucedió. Esta gente dijo, nos hundimos, nos quebramos, nos vamos a morir. Y una persona que no reposa es una persona que es pesimista todo el día. Todo lo que vive le va mal. Todo lo que hace para él tiene algo malo. Nunca en sus palabras hay palabras de bien. Tenemos que aprender a confiar en el Señor y entender que de nuestras palabras Él va a tener. Con nuestras palabras damos vida o damos muerte. Con nuestras palabras declaramos la bendición o la maldición. Y no podemos con estas mismas palabras hablarle al Señor que nos dé descanso o que nos bendiga cuando Él está pidiendo que aprendamos a reposar. Dejar el pesimismo. ¿Quieres saber si necesitas confiar o reposar más en Él? Mira las palabras que hablas en medio de la crisis. Mira cuáles son los dichos de tu boca en medio de la dificultad. Hoy te invito a que tú puedas hablar palabras de bien y no de mal, de bendición y no de maldición, de esperanza y no de fracaso, de riqueza y no de pobreza. Que en tu palabra siempre haya una palabra de fe. En la palabra de fe Dios la podrá respaldar. Por último, reposo
es aprender a vencer el miedo. Reposar es aprender a vencer el miedo. Jesús le dijo: ¿por qué están tan asustados? Romanos capítulo 8, versículo 15 dice: y ustedes no recibieron un espíritu de nuevo, no recibieron el espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino el espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar: Abba, Padre. El apóstol Pablo nos dice: ustedes no recibieron un espíritu de esclavitud, un espíritu que los esclaviza, un espíritu que los lleva a consumirse del miedo. Ustedes recibieron un espíritu con el cual pueden clamar: Abba, Padre. Esto me habla de vencer el miedo porque Él venció la muerte, de vencer el miedo porque Él venció todos los argumentos que el enemigo tenía en contra de mí. El Señor Jesús en su palabra nos enseña que aquel que tiene miedo, los miedosos, dice en una porción de la palabra, el miedo es como el hijo del mal. Cuando una persona tiene miedo, el Espíritu de Dios deja de estar en él. El Espíritu del Señor deja de actuar en él. El miedo es el que te acobarda y el que simplemente te hace perder el reposo en el cual Dios quiere que tú entres. Quiero que en esta noche, tal vez si existe algún momento difícil o está viviendo una situación que usted no ha podido controlar, vamos a pedirle hoy al Señor que nos dé el reposo. Necesitamos vivir una vida reposada en Él. Quiero que incline su rostro por un momento. Y ahora usted pueda hablar con el Señor. Porque tal vez esa situación o ese momento que está viviendo puede llevarlo a desesperarse, puede llevarlo a que no vea a Dios, a que usted no sienta que Dios está ahí. Tal vez el no reposar lo va a llevar a tomar acciones que más tarde usted se pueda arrepentir de ellas. Hable con el Señor ahora y pídale que en este momento usted pueda descansar en Él, que usted pueda confiar en Él. Hay cosas que ya has hecho, hay otras que te faltan hacer. Pero si aprendes a esperar a que Dios haga, si aprendes a confiar y a no afanarte, vas a dejar que el Señor comience a actuar, y tal vez lo que se iba a demorar un año puede tardar solo meses. Tal vez lo que un día Dios iba a entregar para hoy, si no reposas en Él, puedes hacer que esta situación se extienda día a día, cada vez más. Padre, te damos gracias por tu palabra. Y yo te pido, Espíritu Santo, que tú hoy puedas traer descanso, tú puedas traer paz en medio de la tormenta. Señor, que podamos confiar en tu palabra y en tus promesas, que podamos vivir seguros y confiados en aquel que prometió hacer la buena obra en nosotros y que la perfeccionaría. Señor, que en medio de ello nosotros podamos descansar en que tú lo vas a hacer. Quiero que se ponga en pie por un momento, levante sus manos y dígale al Señor en esta noche: